La primavera empujaba a Madrid a la calle. Balcones con claveles, mantones al sol, carteles de San Isidro colgando en las farolas. En el ático de barrio de Salamanca, sin embargo, solo se oía el zumbido del aire acondicionado y el hielo golpeando contra el cristal de un whisky perfecto. Don Álvaro Cifuentes ajustó la corbata frente al espejo. El reflejo le devolvió un hombre impecable que no preguntaba ni respondía nada. Bajó al coche con chofer y dio la orden con una voz que no admitía matices. Iban al Hotel Palace, en la Gran Vía, donde los socios extranjeros brindaban por el nuevo proyecto hotelero, que ampliaría aún más su pequeña constelación de edificios. La mesa, larga y brillante, olía a mar y a trufa. A su visión. Don Álvaro, dijo uno de los inversores, levantando la copa. Él sonrió lo justo y golpeó levemente la copa con la uña. Un gesto que ya había sustituido a cualquier entusiasmo. Desde las ventanas del salón se adivinaban las luces de la calle. Y, más allá, un murmullo distinto al de los negocios. Música popular. Pasacalles de ensayo. Vendedores de rosquillas montando puestos para el fin de semana. Madrid anunciaba fiesta y él contabilizaba metros cuadrados. Escuchó reír a su alrededor. Eran risas educadas, caras entrenadas para agradar. Agradeció, asintió, habló de plazos, de permisos, de ocupación media anual. Nada de aquello le pesaba ni le aligeraba. En la terraza, se apartó un segundo del humo de los puros para tomar aire. La noche era tibia, con ese olor a piedra mojada que deja una llovizna breve. En la esquina, una pareja practicaba pasos de chotis entre carcajadas tímidas. Álvaro miró sin mirar. El eco de una canción le traía una escena lejana de La Rioja. Su madre doblando sábanas en un patio estrecho. El aroma del vino nuevo, sus manos pequeñas prometiendo que algún día saldrían de allí. Esa imagen, tan nítida y tan inútil, se desvaneció cuando un socio lo llamó por su nombre. Volvió a la mesa con la precisión de quien cierra un cajón. La cena siguió su coreografía. Entrantes. Plato principal. Postre mínimo. El camarero inclinaba la cabeza y dejaba la cuenta con la discreción de los lugares donde el dinero se da por supuesto. Álvaro dejó propina generosa. No por gratitud, sino por costumbre. La generosidad también puede ser un hábito caro y sin huella. Al salir, la Gran Vía parecía un río de luces. En la acera de enfrente, un mesón ofrecía tortilla y gambas a la plancha. Dentro, familias compartían raciones, panes abiertos, vino peleón. Conversaciones que subían y bajaban como marea. Él se vio por un instante sentado ahí. Sin prisa. Sin reloj. La imagen le resultó casi impertinente, y la expulsó con el mismo gesto con que apartaba a una amiga de la solapa. El chofer abrió la puerta. De camino a Salamanca, las calles celebraban su propia respiración. En un cruce, una banda de barrio probaba trompetas y bombos. Un niño, con una gorra demasiado grande, marcaba el ritmo sobre un banco. Álvaro desvió la mirada hacia el móvil. Correos. Cifras. Un recordatorio de reunión. Otra propuesta para Lisboa. Familia. Había dicho uno de los socios al brindar. La palabra le rebotó por dentro como una canica perdida en un pasillo. Pensó en su agenda del día siguiente. Desayuno con urbanismo, visita a obra, almuerzo de prensa, firma por la tarde. Todo encajaba. Todo estaba controlado. ¿Qué otra cosa podía necesitar? Al llegar al portal, el conserje saludó con el respeto de quien conoce el valor del silencio. Buenas noches, don Álvaro. Él respondió con un leve movimiento de cabeza. En el ascensor, se miró otra vez en el espejo. La corbata seguía en su sitio. ¿El nudo del día? No. Entró en el ático. Encendió una lámpara baja y dejó las llaves en un cuenco de cerámica que había comprado sin recordar dónde. Abrió las cortinas. Madrid, dispuesta a la fiesta, parecía pedir permiso para entrar.
Puso un dedo en el cristal como si así pudiera medir la distancia entre la ciudad y su vida. En la cocina apenas quedaba el olor a café de la mañana. En la nevera, yogures, agua, alguna fruta. Comió una manzana de pie, de espaldas a la mesa, como quien no se sienta para no admitir que está solo. Se asomó a la terraza. En un patio cercano, alguien colgaba banderines rojos y blancos. Una radio vieja narraba anécdotas de San Isidro. Las rosquillas listas. La pradera esperando manteles. Los bailes en las plazas. Álvaro pensó en cómo esas voces entraban en las casas y, a falta de compañía, las llenaban. Él había aprendido otras compañías, balances, memorandos, firmas. Cerró los ojos un segundo, y la memoria volvió a traerle, sin permiso, la imagen de su madre entre sábanas. Se obligó a respirar hondo y a abrir los ojos. En la ciudad seguían colocándose piezas de un tablero que él creía conocer. Apagó la luz del salón. El brillo de la ciudad entraba suficiente para que no tropezara con nada. Se detuvo ante la biblioteca. Pasó el dedo por el lomo de algunos volúmenes y no eligió ninguno. El sueño le llegaría, como siempre, por agotamiento. Antes de irse al dormitorio, dejó el móvil sobre la mesa. Una notificación vibró y se quedó sin abrir. Se lavó las manos, como si el día pudiera desprenderse con agua fría, y ajustó el reloj de la mesilla. Los fuegos artificiales de algún ensayo lejano explotaron sin ruido detrás del doble acristalamiento. Esa noche Álvaro se juró que nada ni nadie cambiaría su mundo, pero el destino ya había empezado a mover las piezas. La tarde de mayo descargó una llovizna fina que dejó Madrid con un brillo húmedo. Álvaro, tras una reunión fallida, pidió al chofer que lo dejara en la calle lateral del hotel. No quería salones ni recepciones. Solo silencio. Pero en el pasillo de servicio lo sorprendió un murmullo. Una voz femenina tarareando una nana. Empujó la puerta abatible de la cocina y el olor a café y pan tostado lo envolvió. Entre cacerolas colgantes, vio a Elena. Delantal blanco manchado de tomate, fregando platos, sobre una silla alta. Un niño con libreta contaba en voz baja: 27, 28, 29. La luz de tubo caía sobre ambos como un foco. Elena levantó la vista y se tensó. «Buenas tardes, don Álvaro». El niño lo miró curioso. «¿Usted es el jefe?» Álvaro dudó antes de responder con una voz insólitamente suave. «Trabajo aquí». «Me llamo Mateo», anunció el pequeño. «Es mi hijo», aclaró Elena. El goteo del escurridor llenó el silencio. Álvaro sintió un orden íntimo en esa escena. La madre trabajando. El niño esperando. Quiso hablar de normas, pero no encontró palabras. ¿Está lloviendo mucho?, preguntó Mateo. Lo suficiente. A mí me gusta la lluvia cuando suena en la ventana de la abuela, dijo el niño. Aquella frase pinchó un recuerdo de La Rioja y de su madre doblando sábanas. Elena intentó cortar. Ya terminamos, don Álvaro. Pero Mateo abrió su mochila con entusiasmo. Quiero enseñarle algo. Sacó una fotografía gastada, protegida en un plástico viejo. La encontré en una caja. Mire, mamá joven. Y él, que se parece mucho a usted. Álvaro sintió un latigazo en el estómago. Tomó la foto. Un viñedo verde. Colinas al fondo. Una muchacha de trenza oscura. Y a su lado, un joven con camisa remangada. Él mismo, antes de la coraza de los años. En el borde se leía: San Mateo, vendimia temprana. Y al reverso, una fecha que fingía haber olvidado. Elena quiso detenerlo. Mateo. Guarda eso. No había dureza, solo cansancio. El niño insistió. Mamá dice que La Rioja huele a uva y pan. ¿Verdad que se parece mucho? Álvaro tragó saliva. La cocina seguía su rutina. Un lavavajillas zumbando. Un reloj barato,
marcando minutos. Todo normal, salvo dentro de él. ¿Dónde encontraste la foto?, preguntó. En una caja azul arriba del armario. También había una carta, pero con letra fea, respondió Mateo. Elena apretó el paño en las manos. El niño bajó la voz. Yo creo que el de la foto es usted. ¿Ah, que sí? Álvaro dejó que la pregunta flotara. El sol de aquella vendimia parecía aún calentarle la piel. Don Álvaro, ya casi acabamos, dijo Elena, levantando un muro invisible. Él quiso responder con algo amable, pero se oyó la puerta de la cocina abrirse. Un pinche entró, dejó una bandeja y salió sin mirar. La vida seguía, aunque el suelo acababa de cambiar. Se quedó mirando la fecha escrita en tinta azul. No podía negarlo más. Esa foto lo unía a una juventud perdida y a la mujer que había intentado olvidar. Con la foto en la mano, Álvaro sintió cómo se tambaleaba el suelo bajo sus pies. La lluvia había dado tregua a Madrid, y la ciudad olía a tierra mojada. Álvaro pasó la mañana entre reuniones frías, pero la imagen de la foto en la cocina no lo abandonaba. Esa noche no pudo dormir. La guardó en el bolsillo de la chaqueta y la sacó una y otra vez, repasando el gesto joven que le devolvía su propio rostro. Decidió no esperar más. Necesitaba respuestas. Al día siguiente, en lugar de dirigirse a su oficina en Gran Vía, pidió al chofer que lo dejara en Lavapiés. Allí había escuchado que Elena vivía con su hijo y su padre enfermo. No dijo nada más. El coche se alejó y él quedó solo frente a un barrio que olía a pan recién horneado y a especias de ultramar. Las calles eran estrechas, con ropa tendida entre balcones, voces de vecinos que se saludaban desde las ventanas. Álvaro caminó sin rumbo claro, observando el contraste con su barrio de Salamanca. Cada esquina le devolvía una vida distinta. Niños jugando a la pelota en una plaza pequeña, un hombre barriendo la acera, una mujer con carrito de compra que se detuvo a charlar con la frutera. Todo tan vivo, tan cercano, que se sintió un intruso con su traje impecable. Preguntó discretamente en una panadería. ¿La familia Santa María? Sí. En la calle Tribulete, tercer piso. La dependienta le señaló con una sonrisa amable. Subió las escaleras de un edificio antiguo. El olor a guiso y a lejía se mezclaba en el rellano. Desde dentro de un piso, llegó una tos fuerte, seguida de la voz de un niño. ¡Mamá! ¡Ya vengo! Álvaro se apartó instintivamente, escondiéndose en la sombra del pasillo. La puerta se abrió, y Mateo salió con una mochila al hombro. Apretando un cuaderno contra el pecho, Elena apareció detrás, con gesto cansado pero firme. «Recuerda pasar por la abuela después de la escuela», le dijo, agachándose para acomodarle la bufanda. El niño asintió con solemnidad. Álvaro contuvo la respiración al ver aquella rutina sencilla, casi sagrada. Cuando bajaron la escalera, él esperó unos minutos antes de acercarse a la puerta. No llamó. Desde el pasillo, escuchó la voz grave de un anciano que pedía agua. «Ya voy, papá», contestó Elena desde la cocina. Álvaro apoyó la frente en la pared. Esa palabra, papá, le atravesó como un cuchillo, recordándole a su propio padre doblado sobre la viña, con las manos agrietadas por el trabajo. Se vio de niño, pegado a las piernas de su madre, escuchando canciones que lo protegían del miedo. Aquellos recuerdos, que había enterrado bajo capas de éxito, regresaban con fuerza. Volvió a salir a la calle, necesitando aire. Caminó hasta la plaza de Lavapiés. Se sentó en un banco y observó a los niños que jugaban alrededor de una fuente. Sacó la foto de la chaqueta. La miró a la luz del sol, convencido ya de que no era una casualidad. En el reverso, la fecha coincidía con el verano en que él había trabajado en la vendimia junto a aquella muchacha. Había prometido volver a verla, pero los estudios en Madrid lo apartaron del pueblo y nunca regresó.
La memoria le devolvió la risa de ella, el olor de la uva, las palabras apresuradas de una despedida. ¿Y si Mateo era fruto de aquel pasado? El pensamiento lo mareó. El sonido de una campana lo sacó de sus ideas. Era mediodía, y los bares abrían sus terrazas. Pidió un café con leche en un vaso de cristal. El camarero lo sirvió con la familiaridad madrileña de quien no necesita saber nada. Álvaro dejó una moneda de más sobre el platillo. El gesto no fue automático esta vez. Fue un intento torpe de integrarse en un barrio que no era suyo. Bebió despacio, observando cómo la espuma se deshacía, preguntándose cuándo había olvidado el sabor de las cosas simples. Mientras regresaba hacia su coche, vio a Elena y Mateo a lo lejos, caminando de la mano. El niño saltaba sobre los charcos como si fueran islas. Ella reía, aunque cargaba 2 bolsas de la compra y el cansancio en la espalda. Álvaro dio un paso hacia ellos, pero se detuvo. Aún no estaba preparado. Se quedó viéndolos desaparecer entre la multitud, con la certeza de que aquel hilo invisible, que lo unía a ese niño, no se rompería ya nunca más. Esa tarde, de vuelta en su ático, extendió la foto sobre la mesa y comprendió que había llegado a un punto sin retorno. Necesitaba enfrentarse a la verdad, aunque removiera todo su pasado. Álvaro observó la fotografía otra vez y supo que, tarde o temprano, tendría que escuchar de labios de Elena lo que su corazón ya empezaba a sospechar. El lunes amaneció claro y frío, con un cielo limpio que prometía una tregua antes de las fiestas de San Isidro. Álvaro no fue a su despacho. En cambio, condujo él mismo hasta el barrio donde sabía que encontraría a Elena y a Mateo. Aparcó cerca de un colegio público, en una calle llena de carteles de papel anunciando la verbena, globos y vendedores de rosquillas. El bullicio infantil se mezclaba con los claxones de los coches que intentaban avanzar entre padres apurados. Álvaro se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, buscando un atisbo de aquel niño que lo desvelaba desde hacía días. Mateo apareció entre la multitud con su mochila colgando de un lado, la camisa desabrochada y la sonrisa libre. Elena lo llevaba de la mano, cansada pero firme. En el umbral del colegio, el niño se soltó, y al verlo en la acera, corrió hacia él. ¡Papá!, gritó con toda la fuerza de sus pulmones, como si aquella palabra fuera la más cierta de su vida. El tiempo pareció detenerse. Elena se quedó helada, la respiración atrapada en la garganta, mientras las miradas de otros padres se posaban sobre ellos con sorpresa. Álvaro sintió cómo algo se derrumbaba dentro. No era un error, no era un capricho infantil, era una verdad que venía de muy hondo. Elena llegó corriendo, tomó al niño del brazo. «Mateo, no digas eso», murmuró con los ojos clavados en el suelo. Pero el niño insistió, mirándolo directo. «Es él, mamá». «Lo sé». Álvaro, incapaz de sostener la presión, se agachó hasta quedar a la altura del pequeño. Vio en sus ojos un destello que reconocía, la misma chispa que había visto en el espejo cuando era niño. El silencio se hizo insoportable. «Elena», alcanzó a decir, con la voz más humana que recordaba en años. Ella respiró hondo, como quien se rinde ante una evidencia. Lo apartó unos pasos, dejando a Mateo en la fila de entrada. «Sí», confesó apenas audible. «Es tu hijo». La frase cayó como un golpe seco en el pecho de Álvaro. Todo alrededor el bullicio del colegio. Los vendedores ambulantes. El olor a café de los bares cercanos se desdibujó. Solo quedó esa certeza. Había tenido un hijo y no lo había sabido. Había dejado pasar años irrecuperables. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó él, más dolido que airado. Elena sostuvo la mirada, con un cansancio antiguo en los ojos. «Porque tú elegiste otro camino. Porque cuando te fuiste no volviste, y yo aprendí a vivir sin ti». El murmullo de los niños entrando en el colegio los envolvía, pero entre ellos dos solo quedaba una grieta enorme.
Álvaro quiso replicar, explicar, buscar culpables. Pero todo sonó inútil incluso en su cabeza. Mateo, desde la puerta, levantó la mano y sonrió como si nada hubiera pasado. Álvaro la devolvió, con un nudo en la garganta. Por primera vez en su vida, el imperio, los contratos, los millones, todo le pareció hueco. Tenía un hijo que lo llamaba papá y que lo reconocía sin que nadie se lo enseñara. Y él había estado ausente de cada cumpleaños, de cada fiebre, de cada noche de cuentos. Elena tomó aire. No hagas promesas que no vas a cumplir. Él no necesita otra decepción. Se dio la vuelta para entrar al colegio, pero Álvaro la sujetó suavemente del brazo. Déjame intentarlo, Elena. Déjame demostrar que puedo ser padre. Ella lo miró en silencio, sin responder, y se alejó despacio. Álvaro quedó solo en la acera, con el corazón golpeándole como nunca. El eco de aquel «papá» seguía retumbando en su pecho, más fuerte que cualquier aplauso de junta directiva. Esa mañana comprendió que su vida entera estaba a punto de cambiar, y que nada volvería a ser igual. La noche posterior a la confesión fue larga para todos. Álvaro apenas durmió. En el silencio del ático tomó una decisión que no había tomado jamás. Al amanecer, no iría a su despacho, sino donde de verdad lo necesitaban. Al mediodía ya estaba en el Hospital Clínico San Carlos. Preguntó por don Ramiro Santamaría con una mezcla de respeto y culpa. El pasillo olía a desinfectante y café de máquina. Cuando Elena lo vio llegar, se tensó de inmediato. «¿Qué haces aquí?» Él bajó la voz. «Vengo a ver a tu padre. Si me permites, quiero ayudar». Ella cruzó los brazos. «En guardia. Las visitas son de 20 minutos». Entraron juntos a la habitación. Don Ramiro dormitaba, la piel ceniza, un par de cables marcando su fragilidad. Álvaro se acercó sin hacer ruido. «Buenas tardes, don Ramiro». El anciano abrió los ojos y tardó un segundo en reconocerlo. «¿Cifuentes? Te has hecho un hombre, de los que salen en los periódicos». No hubo reproche. Hubo, quizás, una ironía cansada. Álvaro carraspeó. «Quiero cubrir los gastos. Todo». Elena lo miró como si hubiera tirado una piedra al agua. «El dinero no compra el tiempo, Álvaro, ni la confianza». Él asintió, tragándose la defensa que tenía en la punta de la lengua. «No quiero comprar nada. Quiero empezar donde estoy. Tarde, pero de pie». En el pasillo, los dos se quedaron mirando una máquina de bebidas como si pudiera dar respuestas. «No me llames si vas a desaparecer otra vez», dijo ella, clavando los ojos en la ranura de las monedas. «No pienso desaparecer. Prometer es fácil». «Lo sé». La conversación se agotó ahí, como se agotan los cafés de máquina, templados y amargos. Un par de días después, Álvaro esperó a Mateo a la salida del colegio. Tenía el impulso de huir y la obligación de quedarse. «¿Tienes hambre?», preguntó torpemente. «Siempre», contestó el niño, con una sonrisa que desarmaba. Fueron a una cafetería de barrio. La camarera los saludó con esa familiaridad sencilla de Madrid. «¿Qué os pongo, chicos?» «Un chocolate con churros para él. Y café con leche para mí», pidió Álvaro, sorprendiéndose de decir «para mí», en plural. Mateo mojó el churro con maestría. «¿De verdad eres mi padre?» Álvaro respiró hondo. «Sí». «¿Por qué no estabas?» El silencio pesó unos segundos. «Porque elegí mal. Creí que tenía que salir corriendo para no volver a ser pobre. Y corrí tanto que me perdí lo más importante». Mateo lo miró, sin dureza. «Yo corro en el patio y siempre vuelvo donde está mamá». Álvaro sonrió triste. «Estoy aprendiendo el camino de regreso». El niño sacó un cuaderno del colegio. «¿Me ayudas con los problemas de mates?» Álvaro se inclinó, agradecido por cualquier puente.
Sumaron, restaron, se equivocaron en una, rieron. El mundo cabía en esa mesa redonda, con migas de azúcar y el rumor de tertulias alrededor. Cuando pagaron, Álvaro dejó unas monedas de más. No por costumbre, sino porque la camarera guiñó a Mateo y dijo: «Vuelve con tu padre, que se le da bien la suma». Aquella tarde fueron juntos al hospital. En la habitación, don Ramiro tenía mejor color. Mateo se subió a la silla, enseñó una nota con un «notable» subrayado. «Mira, abuelo». El viejo sonrió con una ternura que parecía sostenerle los huesos. Miró a Álvaro un segundo más de lo prudente. Los niños aprenden deprisa si se les mira con verdad. No era una absolución, pero sonaba a permiso. A la salida del hospital, se quedaron en la acera bajo un cielo que prometía tormenta. «¿Puedo verle mañana?», preguntó Álvaro. «Depende de mí», dijo Elena. «Sin dureza, solo con cuidado». «Y de él», señaló a Mateo, que jugaba a saltar las líneas del suelo como si fueran ríos. Álvaro se agachó a su altura. «¿Te gustaría que viniera?» «Sí. Pero si dices que vienes, vienes». «Vendré». «Nay». Al día siguiente, en el salón pequeño de lavapiés, Álvaro llegó con una bolsa de la compra. Pan, leche, fruta. No era un gesto grandioso. Era un gesto humano. Preparó una tortilla siguiendo las indicaciones de Mateo. «Más sal, papá». Se le escapó, y nadie corrigió la palabra. Comieron los tres en silencio agradecido. Luego Mateo abrió su estuche, sacó rotuladores y comenzó a trazar líneas seguras. «Es para el cole». Dibujó una casa con 3 figuras cogidas de la mano. Debajo, con letras grandes y torcidas, escribió «Nosotros». Se lo entregó a Álvaro con una naturalidad que le dobló las rodillas por dentro. Él sostuvo el dibujo como se sostiene a un recién nacido, con miedo y cuidado. Elena, al ver el dibujo, no pudo contener las lágrimas, pero aún no estaba lista para perdonar. El invierno cedía en Salamanca, y la plaza mayor se llenaba de luz tibia. Álvaro caminaba con paso tranquilo, distinto al empresario frío que había sido meses atrás. A su lado, Elena llevaba una carpeta con documentos. Dentro estaban las escrituras de la pequeña empresa que juntos habían puesto en marcha. No era un gran consorcio, sino una cooperativa de limpieza con otras madres del barrio. Pero para ellos, representaba algo mucho más grande. Una nueva vida compartida. Mateo corría delante de ambos, riendo mientras perseguía palomas. Se detenía de vez en cuando para mostrarles un dibujo hecho en la escuela. Una casa con 3 figuras tomadas de la mano. «Somos nosotros», dijo con orgullo. Álvaro sintió un nudo en la garganta. No necesitaba confirmaciones genéticas. Aquel niño era suyo en cada gesto, en cada palabra sencilla. La ceremonia de inauguración se celebró en un local cedido por el ayuntamiento. Vecinos, amigos y antiguos empleados de Álvaro acudieron. Algunos lo miraban con sorpresa. El hombre altivo se había convertido en alguien capaz de dar las gracias y escuchar. Elena habló con serenidad, agradeciendo la ayuda recibida, mientras Mateo aplaudía con entusiasmo desde la primera fila. Tras los discursos, se repartió vino de la tierra y tapas de tortilla. Los mayores recordaban vendimias antiguas. Los jóvenes soñaban con futuros distintos. Álvaro se sintió parte de esa comunidad. Por primera vez, sin máscaras, miró a Elena, que charlaba animadamente con unas mujeres, y comprendió que había recuperado algo que ni millones ni contratos podían darle. Un hogar. Cuando salieron, la tarde caía sobre los tejados dorados. Mateo se aferró a la mano de Álvaro. «Papá, ¿vamos a estar siempre juntos?», preguntó con voz baja. Álvaro lo levantó en brazos y respondió con firmeza. «Para siempre. Hijo». Elena, con lágrimas brillando, asintió en silencio. Aquella noche, en el piso modesto donde ahora vivían,
Los tres cenaron sopa caliente y pan recién horneado. No había lujo, pero sí calor humano. Álvaro se descubrió riendo de cosas pequeñas. Un comentario ingenuo de Mateo. Una mirada cómplice de Elena. Había aprendido, al fin, que la verdadera riqueza no estaba en los números de su empresa, sino en los rostros que lo rodeaban en la mesa. Y mientras apagaban las luces, con el murmullo de la ciudad entrando por la ventana, Álvaro supo que el ciclo estaba completo. Había dejado de ser un hombre solo para convertirse en padre, compañero y vecino. El eco de las campanas en Salamanca marcó la hora. Y Álvaro entendió que aquel sonido no anunciaba un final, sino el comienzo de una vida distinta. Al terminar este relato queda en el aire una imagen sencilla. Una mesa humilde, un cuenco de sopa y la risa clara de un niño que devuelve sentido a una vida entera. No fueron los negocios ni los millones lo que transformó a Álvaro, sino el reencuentro con Elena y Mateo. La certeza de que la familia es el único refugio verdadero. Si esta historia te ha emocionado, escribe un 1 en los comentarios. Si crees que necesita mejorar, pulsa el 0. Queremos escuchar tu voz. El mensaje es profundo y al mismo tiempo cercano. La bondad y el amor sincero son capaces de enmendar lo que parecía perdido. Un hombre que vivía entre muros de orgullo descubrió, gracias a una madre y a un niño, que la ternura y la paciencia valen más que cualquier fortuna, porque la vida nos recuerda que todos merecemos ser amados, que el dinero no sustituye un abrazo, y que dar una oportunidad puede abrir caminos impensados. Igual que una luz discreta en la ventana guía al viajero en la noche, un gesto sencillo puede iluminar las sombras más densas de nuestra existencia. Para quienes hemos recorrido muchos años, esta historia nos invita a reflexionar. ¿Qué heridas del pasado aún podemos sanar? ¿A quién debemos tender la mano? Nunca es tarde para pedir perdón o para ofrecerlo. Lo que perdura no son los contratos ni las propiedades, sino la mesa compartida, las miradas que reconcilian y los recuerdos que se transmiten de generación en generación. Si este relato ha tocado tu corazón, compártelo con alguien cercano, porque, como Álvaro, Elena y Mateo nos enseñan, la verdadera riqueza no está en lo que guardamos, sino en lo que damos. Y es ahí donde comienza la paz de espíritu que todos buscamos.